Bien, hasta ahora vimos la derivada por tabla directa, ¿sí? Y vimos suma y resta, en donde cada una de las funciones se derivaban independientemente. Cuando tenemos dos funciones que se multiplican entre sí, bien, vamos a tener una regla para derivar. No se va a derivar directamente cada función independiente como se hacía en la suma. Cuando yo tenga dos funciones, ¿sí? La función f, que podría ser cualquiera, y g, y yo a esas dos funciones que se están multiplicando las voy a derivar, hay una regla que dice lo siguiente. Voy a derivar, llamamos f a la primera función y g a la segunda, ¿sí? Es como una terminología bien de entrecasa que se utiliza para que sea bien claro. O f es la primera función, g es la segunda. Podrían llamarse u y b también, ¿sí? Hay libros que tienen u y b, primera función u, segunda función b. Entonces, si tenemos f y g que se multiplican, la regla del producto dice lo siguiente. La derivada de la primera función, es decir, f, bien, por la segunda función, es decir, g, sin derivar, más la primera función sin derivar, es decir, f, por la derivada de la segunda función. Esta es la regla, ¿sí?, que vamos a utilizar cuando tengamos productos de dos funciones que queremos derivar. Siempre el mismo versito, la derivada de la primera por la segunda sin derivar, más la primera función sin derivar por la derivada de la segunda. Entonces vamos a hacer, por ejemplo, un ejemplo en donde una de las funciones f sea coseno de x y la función g sea x al cuadrado, por ejemplo, ¿sí? Entonces, supongamos que tenemos este producto de f por g, ¿sí? Le vamos a llamar h de x a la nueva función en donde multipliquemos a estas dos, coseno de x por x al cuadrado. Y tenemos el producto de las dos funciones. Lo que vamos a hacer es, de alguna forma, empezar a llamar a esta, la vamos a llamar f, ¿sí? Y a esta la vamos a llamar g, ¿sí? Sabemos que esta era la primera función y que esta va a ser entonces nuestra segunda función, ¿bien? Entonces, una vez que tenemos eso, lo que hacemos es decir lo que vamos a derivar primero. Entonces pongo h' porque ahora voy a derivar, pero antes de derivar directamente, siempre es más fácil primero indicar esto, que es el versito, ¿sí? Entonces pongo entre paréntesis y le pongo el asterisco a la f, que es la primera función que voy a derivar. Entonces, ¿quién es la primera función? Coseno de x. Entonces pongo coseno de x derivado, lo voy a derivar, por la segunda función, o sea, g, sin derivar, entonces la copio exactamente igual, bien, porque no la voy a derivar. Después dice más, y ahora copio la primera función, porque no la voy a derivar, la primera función era el coseno de x, entonces ponemos coseno de x, y ahora por la segunda función derivada. Es decir, la segunda función era g, que es x al cuadrado, entonces ponemos entre paréntesis x al cuadrado derivado. Una vez que planteamos esto, ahora sí voy a derivar. Entonces, el próximo paso, yo puedo saltar de acá directamente a este último paso, pero este procedimiento previo va a ser importante para cuando después lleguemos a la regla de la cadena, decir que voy a derivar, ¿bien? La derivada del coseno de x de tabla sale directo y es el menos seno de x, ¿bien? Por x al cuadrado más, o sea, este lo copié igual porque no lo derivé. Este baja igual, no lo copio, no lo derivo, ¿sí? Porque no decía que se derivaba, por, y ahora sí la derivada de x al cuadrado. Cuando derivamos un exponente, el exponente bajaba multiplicando a la x y como nuevo exponente nos quedaba n-1, es decir, 2 menos 1 que sería 1. ¿Bien? Bien, ahí tenemos la función ya derivada, ¿sí? Ahí termina el proceso de derivar.
Lo que podríamos hacer es, como tenemos dos términos, podríamos sacar factor común x, porque en estos términos tienes, y entonces podríamos hacer un paso más de sacar factor común x, ¿sí? Entonces, en este término me queda menos seno de x por x. Estas x obviamente no las puedo juntar porque esta x es el argumento de esta función y esta x es otra función distinta, más 2, porque esta x queda dividiendo con esta de afuera, 2 por el coseno de x. Y ahí podría terminar la función esta. ¿Podemos dejar en este paso previo? Sí, porque ahí tenemos la derivada del producto de esas dos funciones.